Pero, ¿qué es lo que estamos padeciendo? Una decadencia, porque esto es peor que una crisis, es un proceso de degradación progresivo, una decadencia, es algo que afecta en todos los órdenes de la vida pública. Estamos mal en lo económico, porque llevamos 30 años sin crecimiento de la economía. De esto no se habla, pero México es de los países del mundo con menos crecimiento económico en los últimos 30 años. De alrededor de 200 países del mundo, México está en los últimos lugares en crecimiento económico. Hemos llegado a estar abajo de Haití en crecimiento económico. En cifras oficiales, crecimiento económico en promedio 1.5% al año. Si descontamos el aumento de la población, el resultado es 0 en 30 años. El año que pasó, primer año de Peña, 1.1 el crecimiento económico. Y este primer trimestre del año, fatal. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Que eso es lo que se ha venido padeciendo. ¿Cuántos millones de mexicanos se han visto obligados por falta de trabajo a abandonar sus pueblos, sus comunidades para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera? Eso es lo que está sucediendo. En el terreno social, ¿qué es lo que hay? Por la política económica que han venido imponiendo, una monstruosa desigualdad económica y social. ¿Cuál es el resultado de la política llamada neoliberal? Que yo sostengo es neoporfirismo. Acabo de presentar un libro que así se llama, Neoporfirismo, hoy como ayer, porque es un regreso al pasado. Esto que llaman neoliberalismo es regresarnos al pasado para quitarnos nuestro futuro. Pero ¿cuál es la esencia, el resumen, la conclusión de esta política? 55 multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Ya se cumplieron 200 años de cuando ese cura extraordinario, rebelde, José María Morelos, escribió, dictó a Andrés Quintana Roo Los sentimientos de la nación, un documento extraordinario. ¿Qué decía Morelos hace 200 años? Que se modere la indigencia y la opulencia, es decir, que no haya tanta desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando? Un grupo lo tiene todo, lo acapara todo, y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Decía Morelos también que se eleve el salario del peón. Fíjense, en muy pocas palabras resumía
lo que es toda una causa, que se eleve el salario del peón. Es todo un tratado de ciencia social. Decía Morelos hace 200 años, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Otro tratado de lo que tiene que ser la educación. Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Y a 200 años pues sigue vigente esa demanda. En lo político, ¿qué podemos decir? No hay democracia. Madero quería, por eso se le conoce como el apóstol de la democracia, que hubiera sufragio efectivo y no reelección. Por eso lo asesinaron cobardemente y sigue sin haber democracia. Y ahora acaban de reformar recientemente la Constitución para que haya reelección de diputados, de presidentes municipales. Luego se van a ir con la reelección de gobernadores y la tirada es la reelección presidencial. Entonces, estamos retrocediendo. Por eso necesitamos llevar a cabo un cambio verdadero, una transformación, y por eso es nuestra lucha. Si faltaran más elementos, pues es cosa nada más de analizar lo que ha significado el gobierno de Peña Nieto, si se le puede llamar gobierno. En un año, 5 meses, 4 golpes al pueblo. Primero, la llamada reforma laboral. Empezaron a decir al inicio del gobierno de Peña que con la reforma laboral iba a haber muchísimo trabajo, iba a haber empleos en radio, en televisión. Reformaron el artículo 123 de la Constitución para que ya no se le pague al trabajador solo salario mínimo por 8 horas, o mejor dicho, que se pueda contratar a trabajadores por hora, 8 pesos la hora, 32 pesos 4 horas. Y desde luego, sin ninguna garantía, ningún derecho al trabajador, que pueda el empleador correrlo sin que adquiera ningún derecho. ¿Dónde están los empleos? El año pasado, les decía, creció la economía 1.1%, se generaron 200,000 empleos y se requieren 1.200.000 cada año. Es decir, 1 millón de jóvenes que ingresaron al mercado laboral no encontraron trabajo el año pasado. Más el rezago de millones de desempleados que hay en el país. Esa es la llamada reforma laboral. La otra reforma fue la llamada reforma educativa, que no hay que dejarse engañar, porque también hay un bombardeo en radio, en televisión, en contra de los maestros. Esa no es una reforma educativa, no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza, no tiene nada que ver con el que se otorguen becas para que puedan estudiar quienes son hijos de familias de escasos recursos económicos. Esa reforma no se habla
de que haya útiles escolares, uniformes escolares gratuitos. No se dice nada para garantizar que los jóvenes puedan ingresar a las universidades públicas, no como ahora que se les rechaza con el pretexto, con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas, en las escuelas de nivel superior, porque no cuentan con presupuesto suficiente. Lo que va de Peña Nieto, han rechazado a más de 300,000 jóvenes de las escuelas públicas del nivel superior. Y ustedes saben que es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Si quisieran realmente llevar a cabo una reforma educativa, deberían de empezar por eso: garantizar que nadie se quedara sin la oportunidad de estudiar y que no importara la condición económica social de los padres. ¿Para qué es entonces la llamada reforma educativa? Para quitarles derechos a los maestros. Para eso es. Y también porque andan sondeando, nada más que no lo han podido aplicar precisamente por la lucha de los maestros. Quieren que los padres de familia se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas. Otra reforma de Peña, la llamada reforma fiscal, un abuso, un insulto, una cachetada al pueblo de México. No se pueden aumentar los impuestos si no se combate la corrupción. ¿Cómo se atreven a aumentar los impuestos si reina la corrupción? Lo primero sería combatir la corrupción, hacer un gobierno austero, sin lujo, sin derroche, sin gastos superfluos como la cabalgata y cosas por el estilo, y luego que se hace un gobierno honrado, un gobierno austero. Entonces, si hace falta, ya se ve si hay una reforma fiscal. Pero estos lo primero que hacen es aumentar los impuestos sin tocar para nada, sin enfrentar la corrupción imperante. ¿Cuánto es el presupuesto nacional este año? 4 billones de pesos. Es un cerro de dinero. Hagan la cuenta, somos 26, 28 millones de familias. Si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Y eso no sucede. Resulta que todo ese dinero que es del pueblo lo administran los del gobierno, y la mayor parte de ese dinero se queda arriba. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada el que se tiene en el país. Yo calculo, y en esto soy conservador, que se roban el 10% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el 10% de 4 billones? 400,000 millones de pesos al año. Eso es lo que se va por el caño de la corrupción. Por eso es un agravio aumentar los impuestos. También hablaba yo
del gasto superfluo, de los lujos, de los privilegios, de la alta burocracia. Hay funcionarios como los ministros de la Corte que ganan 600,000 pesos mensuales. Todos los expresidentes tienen pensión. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. Pero no crean ustedes que es poco. Tienen alrededor de 200,000 pesos libres al mes, pero les pagan viáticos. Tienen a su cargo un equipo de militares, generales, coroneles, que los cuidan. Les pagan oficinas, desde luego secretarias, asesores, todo eso a costillas del erario. Hay fondos de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, ahora que se van los del IFE, porque ya inventaron un nuevo aparato burocrático que desde luego no es ninguna garantía de que se va a respetar el voto. Es nada más otro aparato al servicio de la mafia del poder. Bueno, pero se van los consejeros del IFE con 4 millones de pesos cada uno de retiro. Y algo que a lo mejor no todos los de Villa de Álvarez saben, para que vean que no es nada más este presidente municipal que tienen aquí el que derrocha el dinero. Esto es en todos los niveles, y sobre todo el mal ejemplo lo dan los de arriba. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque nos han mal acostumbrado. Siempre cuando se habla de corrupción, lo que se dice es que son muy mordelones. Se habla de la mordida del policía, del agente de tránsito, del oficinista, pero no se habla de las tarascadas de los de arriba. Siempre se dice aquí en Colima, por ejemplo, y así en cualquier estado, es el presidente municipal, el gobernador. Es buena persona, pero a él pues lo engañan. Él no sabe. Lo mismo a nivel del presidente, son sus colaboradores, los secretarios. Él tiene buenas intenciones, pero los que lo rodean no le ayudan. Eso es falso. ¿Saben de dónde viene la corrupción? De arriba para abajo. No hay un negocio que se haga aquí en Colima jugoso que no le dé el visto bueno el gobernador de Colima. ¿Para qué echarle la culpa al de abajo? Es que nos tienen mal acostumbrados. No son los de abajo nada más, es de arriba para abajo. Cualquier obra, cualquier contrato que se da a nivel nacional lleva el visto bueno del presidente de la República. Yo me podía pasar toda la tarde hablándoles de los contratos que daba tanto Fox como Calderón a las empresas españolas. Aquí, por ejemplo, en Colima, me viene a la memoria que en Los Pinos Calderón firmó a través de la Comisión Federal de Electricidad un contrato para la compra de gas del Perú para trasladar ese gas a Manzanillo, a una empresa española que se llama Repsol,
Ustedes saben que en España no hay gas. ¿Cómo le vamos a comprar gas a una empresa española? Pues fueron intermediarios, coyotes, que a través del tráfico de influencia lograron un contrato para traer gas de Perú a Manzanillo por 26,000 millones de dólares. ¿Dónde se resolvió esto? Arriba. Entonces, los malos ejemplos vienen de arriba. ¿Saben? Decía yo que no es nada más el de presidente municipal de la cabalgata. Peña Nieto, mequetrefe y corrupto, se acaba de comprar un avión que vale 7,000 millones de pesos. La cabalgata, escuché, cuesta 3 millones. El avión de Peña Nieto, 7,000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto de Villa de Álvarez al año? De este municipio tan importante, que ha crecido tanto en los últimos tiempos. Pues debe de tener unos 200 millones, 150. ¿Cuántos años del presupuesto de Villa de Álvarez son los 7,000 millones que costó el avión de Peña Nieto? 50 años, medio siglo del presupuesto de este municipio. ¿Ustedes creen que así vamos a salir adelante? Pues claro que no. Esa es la llamada reforma fiscal. Están los pobres comerciantes, pequeños empresarios, apanicados, muchos cerrando. Hay mortandad ya de negocios, porque no es nada más que van a tener que pagar más impuestos, sino toda la burocracia. Tienen ahora, por todo lo que vendan, tienen que hacer factura, que ni siquiera estos ineficientes de Hacienda han podido liberar. Lo otro de Peña Nieto, la llamada reforma energética, muy grave. Lo que hicieron en diciembre, reformaron el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28 de la Constitución. Van a entregar parte de las ganancias del petróleo a extranjeros. Para eso es la llamada reforma energética. Van a privatizar la refinación del petróleo, la petroquímica, el 100% de la industria eléctrica nacional. Ya, la verdad, nada más falta una reforma, un decreto donde se declare de que vamos a ser esclavos en nuestra propia tierra. Ya entregaron todo. Por eso entiendo muy bien lo de Zacualpan. O no lo voy a entender si fui de los primeros y no creo que haya otro que haya denunciado el asunto, no solo de Zacualpan, sino de la entrega de las concesiones mineras en el país. ¿Saben cuánto han concesionado? 60 millones de hectáreas del territorio nacional. México tiene 200 millones de hectáreas y han concesionado 60 millones, el 30% del territorio nacional. ¿Cuánto es el 30% del territorio nacional? ¿O cuánto significa 60 millones de hectáreas que han concesionado para la explotación minera? Pues son 120 veces más el territorio de Colima. Que Colima tiene 500,000 hectáreas y han concesionado 60 millones de hectáreas. Hay muchos comuneros, ejidatarios,
pequeños propietarios que ni siquiera saben que ya el subsuelo de sus tierras ya fue entregado. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Nada más para tener una idea de la magnitud de este saqueo que no tiene precedente en la historia de México. En los últimos 5 años han extraído oro y plata del país equivalente a lo que se llevaron los españoles en 300 años, en 3 siglos. Y mal que bien, entonces, cuando menos dejaron las ciudades coloniales, las ciudades muy bellas, por cierto, de grandes edificios, templos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato. Ahora no dejan nada, destruyen el territorio, contaminan, pagan salarios de hambre a los trabajadores. Un minero en México gana 20 veces menos que lo que gana un minero en Canadá, en Estados Unidos. No pagan impuestos. Todo esto porque Salinas modificó la ley minera y quitó el impuesto a la extracción de minerales. Por eso entiendo bien lo de Zacualpan y les doy todo mi apoyo, toda mi solidaridad. Lo que se requiera, no están solas, no están solos. Vamos a estar muy pendientes para que estas autoridades arbitrarias no les repriman y que les respeten. Ustedes, en vez de ser reprimidos, deberían de ser considerados como buenos ciudadanos. Merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Y todos tenemos que apoyar. Estamos hablando de mantos freáticos, se contaminan y afecta a todos. Aquí, Villa de Álvarez, afecta a Colima. No se va a poder comprar con todo el oro del mundo el agua. ¿Cómo? Si el oro no se puede tomar, no se puede comer. Entonces, tenemos que defender nuestros recursos naturales. Por eso es nuestro movimiento, nuestra lucha, y no perdamos la fe. Algún día, no muy lejano, vamos a triunfar. Más temprano que tarde va a triunfar nuestro movimiento. Y todas esas reformas las vamos a cancelar. La llamada reforma laboral, la llamada reforma educativa, la llamada reforma fiscal, la llamada reforma energética, y vamos a revisar las concesiones mineras. Pónganse ustedes nada más a pensar, si han concesionado 60 millones de hectáreas, ¿ustedes creen que les va a alcanzar el tiempo para explotar 60 millones de hectáreas? No. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué fue lo que hizo Salinas y Zedillo, Fox, Calderón? Entregaron las concesiones para que las empresas ni siquiera puedan explotar todo lo que tienen concesionado, sino que con esos títulos de concesión se van a las bolsas de valores, a Canadá, a Estados Unidos, especulan y ganan dinero. Eso sucedía en la época de la Reforma, cuando el clero tenía acaparadas las tierras, se llamaba de manos muertas.
Por eso Juárez y los liberales dijeron no. Y por eso fue en ese entonces la desamortización de las tierras, porque no se puede tener tierra improductiva, ociosa. Nosotros nos van a tener que demostrar, los que tienen las concesiones, si las están trabajando o no las están trabajando, porque no se puede permitir la especulación. Entonces todo esto lo vamos a ordenar, y para eso es este movimiento. Y les digo, no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. Así como están ustedes aquí, así hay millones de mexicanos. Ya somos muchos. Hay quienes dudan y dicen, ya nos han robado 2 veces la presidencia, ya ¿por qué seguimos? No se va a poder. Sí se va a poder. Nos han robado 2 veces la presidencia, pero tenemos que ser perseverantes. ¿Por qué? ¿A qué le tiramos? No es que confiemos en el IFE o en como se vaya a llamar ahora. Ya sabemos que eso están al servicio de la mafia del poder. Ya sabemos que las cartas están marcadas, que los dados están cargados. ¿Pero por qué vamos? Por la vía electoral, por la vía pacífica, porque no tenemos otra opción. Con la violencia no se resuelve nada. Nuestros adversarios quisieran que perdiéramos la cabeza y que resolviéramos las cosas con violencia. No, la violencia, en vez de destruir el autoritarismo, lo perpetúa. Nosotros le tenemos que sacar la vuelta a eso. ¿Cómo han triunfado los grandes dirigentes? ¿Cómo triunfó Nelson Mandela en Sudáfrica? Con muchos años de resistencia. ¿Cómo triunfó Gandhi y liberó a la India? Con la no violencia. ¿Por qué ahora en Estados Unidos se tiene un presidente afroamericano? Por la lucha de Luther King, también por los derechos civiles, y de manera pacífica, sin violencia. Nosotros tenemos que seguir así. ¿Qué va a pasar cuando tengamos más apoyo? Pues ya no les va a funcionar el fraude. En la última elección obtuvimos 16 millones de votos, sin comprar conciencia, sin comprar lealtades, sin entregar despensas. 16 millones de ciudadanos libres. Cuando tengamos 30 millones, entonces ya no les va a funcionar ninguna maña, ningún truco, ningún fraude, y vamos a lograr la transformación del país. Sí se puede. Y no debemos, además, solo pensar en eso. Yo creo que para no mortificarnos y estarnos preguntando si se va a poder o no se va a poder, si vamos a triunfar o no vamos a triunfar, lo mejor es que lleguemos a la conclusión de que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Que entendamos que debemos de construir como un ideal el reino de la justicia aquí en la tierra. Para que hay 2 mujeres que me presentaron que trabajan por el prójimo, por los pobres. ¿Qué cosa es lo que nos inspira? Pues eso, el amor al prójimo. No hay cosa más importante que eso. Es como ir caminando hacia Manzanillo, o a Guadalajara, o a México, o más lejos, a Tijuana, y pregunta uno, ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser, tú sigue caminando. Se hace camino al andar. Nosotros tenemos que seguir caminando. ¿O no nos sentimos contentos con lo que hacemos? Esta es la verdadera felicidad. La felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular riquezas.
La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Filosofía de Morena es el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al pueblo, el amor a la patria, el amor al prójimo. No es nada más los cargos. Si fuese por cargos, yo ya sería presidente. Si les hubiese yo garantizado a los de la mafia del poder que no iba a cambiar nada, me hubiesen dejado pasar. Pero ¿de qué sirve llegar así si no uno va a poder hacer nada para cambiar las cosas en beneficio del pueblo? Aunque se trate del cargo más importante de la República, el objetivo es transformar. Han habido 3 transformaciones en la historia de México porque se han necesitado en esos momentos, en esos tiempos: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Para eso es este movimiento. No debe de olvidarse. Para cargos, hasta Fox llegó a ser presidente. Hasta Peña Nieto. Peña Nieto, que ni siquiera sabe cuáles son las capitales de los estados. Va a, ¿cómo se llama?, Boca del Río, y dice: me da mucho gusto estar en la capital de Veracruz. La capital de Veracruz es Jalapa. Va a Tijuana y dice: me da mucho gusto estar en el estado de Tijuana, cuando el estado es Baja California y la capital es Mexicali. Va a Monterrey y me dice: me da mucho gusto estar en Monterrey, el estado de Monterrey, cuando el estado es Nuevo León y la capital Monterrey. Voy a decir algo, como dicen en mi pueblo: qué burro el animal. No es por cargos. Por eso me da mucho gusto que estemos aquí. Ya hablé demasiado, no puedo hablar mucho, me lo tienen prohibido los médicos. Pero ya hablamos. No dejemos de luchar. Al final de cuentas, si nosotros no vemos el triunfo, le vamos a dejar avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. De una u otra manera ya nosotros ya la vamos librando. Problemas se los vamos a dejar, si no hacemos nada, a los que vienen detrás de nosotros. Por eso me da mucho gusto. Qué bien que ya tienen en Villa de Álvarez su comité municipal. Ya está el presidente del comité de Morena en Villa de Álvarez. Que les pido o les recomiendo que ya empiecen a ver quién nos va a representar, porque ya vamos a participar el año que viene en las elecciones. Ya Morena va a tener su registro como partido político, porque ya hicimos las asambleas que nos pide la ley. Ya nos piden 210,000 militantes, entregamos un padrón de 600,000, es decir, ya cumplimos con los requisitos, y en mayo nos tienen que entregar nuestro registro y ya vamos a poder participar en las elecciones el año que viene. Ya vamos a tener candidatos a presidentes municipales, vamos a tener candidatos a diputados locales, vamos a tener candidato a gobernador de Colima. Y yo aprovecho para informarles, ya no estoy en el PRD, ya tuve que separarme del PRD. Quiero, lo digo de manera sincera a los militantes del PRD, nunca los voy a ofender. Tuve que salirme del PRD por los dirigentes, porque se portaron mal, traicionaron al pueblo, se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que pacto contra México. Hablaba yo de las reformas fiscales, ¿saben quién las aprobó? El PRD. Desde luego hubieron honrosas excepciones, pero la mayor parte de los diputados y senadores del PRD aprobaron los aumentos de impuestos, el aumento en el precio de las gasolinas. Una vergüenza.
Entonces, por eso pintamos nuestra raya, estamos construyendo Morena, esa es nuestra organización y vamos a postular candidatos. Hay que buscar aquí en Villa de Álvarez quién nos va a representar, no esperarnos mucho tiempo, ya empezar a ver quién podría representarnos. Hay que hacer la consulta, que sea de manera desde luego democrática, no va a haber imposiciones y tienen que buscar a un hombre, una mujer con principios, con buenos sentimientos, honestos. Sobre todo, no queremos corruptos, queremos gente honesta y tener mucho cuidado porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Imagínense que yo regrese a Villa de Álvarez, que postulamos candidatos de Morena, ganamos y me entere yo de que ya el presidente municipal de Villa de Álvarez de Morena ya hizo otra cabalgata. Me daría muchísima vergüenza. O sea, y peor que eso, que nos salga ladrón. O sea, daría mucha pena, mucha vergüenza. Por eso hay que buscar a buenos ciudadanos. Los hay, porque afortunadamente el problema, como lo dije, está arriba. Abajo en los pueblos hay gente buena, gente con buenos sentimientos y gente honesta. Entonces hay que empezar a buscar. Y también vamos a postular candidatos para gobernador. Tenemos muchas posibilidades, porque aquí no hay tapados. No es como decía Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Aquí no. Aquí ya. Vamos a empezar también con tiempo porque no tenemos dinero. Los otros partidos, candidatos, todo lo hacen con dinero. Es como si compraran mercancía. Dicen, ¿cuántos votos necesitamos en Villa de Álvarez? ¿Cuánto dinero se requiere? Y empiezan a entregar despensas, materiales de construcción, tinacos, pollos, patos, chivos, borregos, cerdos, puercos, cochinos, dinero en efectivo, 500 pesos, 1000 pesos. ¿Cómo obtuvo los votos Peña Nieto? Así, de la gente más pobre. Ganamos nosotros en las ciudades y donde hay más pobreza arrasó Peña Nieto. Y no porque hayan visto a los pobres a Peña Nieto como su redentor, como su salvador. Si Peña Nieto es un señoritingo, un junior que desprecia al pueblo, fue la compra del voto. Saben que ahora estoy muy contento en estos días porque acabo de ver una encuesta de que ya el 50% de los que votaron por Peña Nieto están arrepentidos. Eso me da mucho gusto. Que sería muy triste que después de todo lo que están haciendo, que la gente no respondiera. Por eso yo nunca pierdo la fe. El 50% no volvería a votar por Peña Nieto. Eso es muy importante. Entonces, tenemos por eso que con tiempo sacar a nuestros candidatos. No hay dinero para comprar lealtades. Nunca vamos a comprar un voto, nunca vamos a entregar una despensa a cambio de un voto, porque el que compra un voto está comprando la libertad, está comprando la dignidad de los ciudadanos. Y es un sinvergüenza, porque ya está pensando cómo va a sacar provecho, cómo va a hacer negocio. Tenemos que decirle a la gente que eso que les entregan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora ya Salinas, que es el jefe de la mafia del poder, impuso a Rosario Robles como secretaria del Desarrollo. Acaba de venir a Colima ayer, antier. ¿Saben para qué? Para
manipular todos los programas sociales, el Procampo, el Oportunidades, el 70 y más. Ese programa nos los copiaron mal, lo echamos a andar hace 12 años en el Distrito Federal, cuando fui jefe de gobierno. Allá en la Ciudad de México, por ley, todos los adultos mayores tienen una pensión de 1,000 pesos mensuales. Calderón empezó entregando 500 pesos mensuales con el llamado 70 y más. Ahora Peña, que no lo aplicó cuando estuvo de gobernador en el Estado de México, pero como quieren ahora los votos, ahora le subió 80 pesos, 580 pesos al mes. Pero todo es para manipular y traficar con la pobreza de la gente. Entonces, por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablar con los ciudadanos, decirles: te están comprando, te están entregando migajas, las obras no es lo que te corresponde. Y por eso hay que tener tiempo para ir casa por casa, hablando con los ciudadanos. El caso de Colima, mira, me acompañan Vidal Llerenas, que es consejero y que es asambleísta en el Distrito Federal, que es de aquí de Colima. ¿Sí les suena el apellido? Vidal Llerenas. Sí, sí es de aquí de Colima. Bueno, miren, me acompaña un hombre que fue víctima de una injusticia y que supo mantenerse con firmeza. Es un hombre que tiene cabeza, corazón y carácter. El general José Francisco Gallardo Rodríguez. También Mario Delgado, senador de la República, que me acompaña. Está por ahí sentada, pero la voy a mencionar. Es una mujer que yo también aprecio mucho y que tiene mucha imaginación, talento y además un buen corazón. Berta Yáñez está por ahí, también de Colima. Y otros ciudadanos. Entonces vamos a postular buenos candidatos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Vamos hacia adelante. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes, compañeras, compañeros de Zacualpan. Ahora con Vladimir, también es un dirigente de primera, este joven Vladimir, que es el dirigente estatal de Morena. ¿Cuántos años tienes, Vladimir? 26. Es un poco tragaño, pero está joven, bastante, Vladimir. Es de los dirigentes más jóvenes que tenemos de Morena en todo el país. Yo le voy a pedir a Vladimir. Bueno, se me está olvidando. La diputada que es nuestra representante, diputada federal, Loreta. Tenemos un buen equipo aquí en Colima. Estuvimos ayer visitando municipios, hoy también, mañana también. Ya por la noche vamos a tener una reunión, pero en Guadalajara. Domingo vamos a tener una asamblea en la Macroplaza de Monterrey. Y así estamos recorriendo todo el país, y que le sirva de ejemplo, más que nada que sea una información para ustedes, para no sentirnos solos, que sientan que hay muchísima gente, muchos ciudadanos en todo el país, en Morena, mucha gente está participando porque quiere que haya un verdadero cambio. Entonces, muchísimas gracias, amigas y amigos, muchas gracias. Compañero Adán,
Les pediría a todos los aquí presentes un momentito más para finalizar, poniéndonos todos de pie, descubriéndonos para cantar el himno nacional, por favor. Empezamos. Bien, vamos a ponernos con debido respeto.